Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Qué placer poder estar aquí hablando con ustedes de un tema que me apasiona. Y obviamente lo primero que quiero aclarar es que yo no soy el papá perfecto, no lo soy. Ahora le voy a explicar cuál sí ha sido la condición por la cual yo entiendo que el Señor me da la autoridad de venir a hablar sobre papá. Yo soy papá de los tuyos, los míos y los nuestros. En pocas palabras, Él es hijo de mi primer matrimonio. Valen y Nicole, que deben estar ya casi llegando. Bueno, Valen está aquí desde más temprano que yo, está trabajando detrás. Él es hija de mi esposa, ella tenía 3 años cuando comenzamos la relación. Nicole tenía 7 años cuando comenzamos la relación también. Así que mi hijo tenía 5 años de edad. Vivimos todos juntos, se criaron todos juntos, diciendo mis hijos. Cada vez que presentaba a mis hijas, yo decía mis hijas, te presento mis hijas. Y me llenaba de tanto orgullo cuando yo iba al colegio, como ellas me presentaban a sus amigos. Ese es mi papá. Aunque me dicen Felipe, no me dicen papi, pero ellas tienen su papá. Yo tengo que respetar eso. Pero sé que cada vez que me presentan, porque he estado con ellas ahí, y dice, ese es mi papá, te presento a mi papá. Eso me llena a mí de orgullo, ¿no? Ellas no se lo imaginan cómo eso me llena de satisfacción y doy gracias a Dios por esto. Tener un hogar así, de una familia ensamblada, déjeme decirles que es un desafío enorme. De hecho, yo entendía que esta situación me descartaba como un futuro pastor. Que yo siempre quise ser pastor y estudié en la universidad para ser pastor y nunca lo fui. Y después yo decía, ¿habré sido pastor? Siempre me pregunto. Hasta que el Señor me dio una respuesta. Yo trabajé durante 33 años en el Banco Popular. Cuando salí era gerente de la División de Desarrollo. Así que hice mi vida profesional allí. Y cuando yo salí de allí y me encontraba con personas, me dicen, wow, usted era nuestro padre, nuestro pastor, era usted. Y hace poco me reuní con una amiga que está en otro banco trabajando y me repitió lo mismo. Tu visión espiritual me hizo sentir querida y cuidada en el lugar de trabajo. Entonces yo, hablando con el Señor, le dije, gracias Señor, me has respondido. Primero porque veo que mis hijas me presentan como su papá, ¿verdad? Y segundo porque en la institución donde laboré fui el sacerdote de esa organización. Así me sentí y di gracias a Dios porque creyendo que no lo era, ya lo era. Así que al venir aquí y decir, no soy el mejor papá del mundo, probablemente lo sea. Claro, si le preguntan a mis hijos, ¿verdad? Van a decir que sí. Bien, así que las he escuchado en programas de radio donde ellas se comunican con la persona y hablan y públicamente dicen cosas de mí que yo me quedo así medio, casi por llorar y me controlo. Y cuando se termina el programa, la grabación, digo, Señor, gracias. Como dice Pablo, yo creo que he acabado la carrera, ¿verdad? Aún así, soy joven, ¿verdad? Soy joven. Ahora el Señor me ha dado un regalo hermoso, que es otra evidencia que me demuestra que el Señor me dice, sí, tú puedes venir aquí a hablar. Y es que soy abuelito de 2 nietos hermosos, hijos de Nicole y de Jesús, que me imagino que ya están aquí. Así que el rol de abuelito es el rol más lindo que Dios nos da. Y yo creo que es un regalo. No sé, ¿quiénes son abuelitos aquí presentes? ¿Hay abuelitos? Mira cuántos. Ellos me entienden, ¿verdad? Ellos me entienden. JJ hizo así, claro que sí. Qué labor más hermosa. Yo me renuevo. Yo me reseteo cuando estoy con mis nietos, hablando y contándome de dinosaurios, el chiquito, y óyeme, y la hembra diciéndome, llévame a patinar al mundo sobre ruedas. Yo digo, Señor, gracias, qué cosa más bella. Muchas veces la familia piensa como que yo me agoto con los nietos y que déjenlo quieto, que él está cansado. Yo dije, déjalos quietos, que ellos me resetean, ¿verdad? Me hacen nuevo. Pero voy a hablar de lo que vine a hablar, ¿verdad? No quiero tampoco distraerme con esto. A mí me encantan las historias, me fascinan. De hecho, en el colegio liberé todas las materias de historia. Muy pocas veces me daban examen, porque era de 100. Me encantaba la historia. Y cuando yo leía sobre la restauración, en la guerra de la restauración nuestra, yo me imaginaba a Gregorio Luperón peleando con su espada y las manos hinchadas y no podía ni abrirla. Para poderle sacar la espada en una ocasión, y fue real, tuvieron que abrirle los dedos y quitársela, porque peleó desde la madrugada de ese día en Santiago de los Caballeros, el centro donde fue. De hecho, el monumento a Santiago está hecho en honor a la guerra de la restauración. Así que
tuvieron que abrirle los dedos y sacarle la espada como a la medianoche de ese mismo día, desde las 6 de la mañana, sin comer, sin cenar. Y yo me imaginaba la sangre, yo me imaginaba leyendo los libros y quería leer más. Eso me pasó cuando agarré la Biblia por primera vez. Un jovencito de 16 años ya yo era. Empecé a leer el Antiguo Testamento y yo me emocionaba, y mi hermano llegaba a la 1 de la mañana y me decía: ¿y tú todavía estás leyendo la Biblia? Y yo le decía: viejo, esto es guerra, aquí hay guerra, hay traición, hay amor, aquí hay de todo. Y eso que no había llegado al libro de las poesías, hablando de Eclesiastés y Cantares, que es un libro totalmente sensual, ¿verdad? Totalmente sensual. O sea, la Biblia, enamórense de la Biblia, lean la Biblia y verán que se van a enamorar. Yo confieso que soy un enamorado. Yo empiezo a leer la Biblia, no me gusta leerla de noche, porque empiezo a leer la Biblia y me pueden dar las 2 de la mañana sin yo darme cuenta. Se me va el tiempo, tiempo kairos, ¿verdad? Un tiempo que pasa sin uno darse cuenta. Y para los jóvenes que me explico con el tiempo kairos es la velocidad que pasa el tiempo cuando tú estás al lado de la persona que tú amas, ¿verdad? Se agarra la manito así sentado cantando ahí. Uy, tú dices: este culto sí duró poco, 10 minutos. No, papá, 2 horas pasaron. Ese es el tiempo kairos. Cómo se va el tiempo de rápido. Pero yo quiero leer esto. Y miren el contexto donde se da. Y hablo de la historia porque quiero que ustedes se imaginen esta historia. Mientras yo esté narrando, por favor, vayan visualizando y agregándole detalles a la imagen que llegue a su cabeza cuando yo cuente esta historia. Bien. Y se da en un contexto donde Jesús va caminando. Es en el Nuevo Testamento, por lo tanto, ¿verdad? Aunque voy a citar el Antiguo también. Va caminando con los 12, pero venía un montón de gente detrás. Él no caminaba solo con los 12, caminaba con un montón de personas. Dentro de esas personas que caminaban con él, venían publicanos, que eran judíos, que ahora cobraban impuestos. Y eran celosos, así, privando en más serio de la cuenta, ¿verdad? Fariseos, escribas y un montón de enfermos que andaba con él y gente que quería huir de Dios. Se dieron cuenta el delivery de público que tenía Jesús, ¿verdad? Debía ser muy, ¿cómo se dice? Yo que hablo mucho en muchos escenarios, siempre trato de identificar cómo es el público donde yo voy para yo hablar a sus necesidades. Pero cuando el público es muy diverso, yo digo: Dios mío, ayúdame a hablar. No sé qué decir porque hay ancianos, hay jovencitos, hay de todo, ¿verdad? Profesionales, no profesionales. ¿Y cómo hablo? ¿De qué manera? Aunque me di cuenta que cuando yo hablo al ritmo de güira, tambor y acordeón, a todos como que lo entendieron. Así que a mí me gusta hablar así, en criollo. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Jesús está tratando de desmitificar muchas creencias que tenían ese grupo que lo estaban siguiendo. Y cuenta en Lucas 15, me gusta que sea Lucas, porque Lucas es un investigador. Y Lucas, de hecho, no era un apóstol, como muchas personas piensan. No, nunca anduvo con Jesús. Ahora sí anduvo con Pablo, porque Pablo tenía un tema de salud. Él era médico y andaba con Pablo. Se tiró todos los mensajes de Pablo, lo cuidó hasta que Pablo ya murió más adelante. Así que Lucas empieza a entrevistar a todos los que vieron a Jesús, incluyendo a los apóstoles, que los conocía. Y empezó a documentar lo que hoy conocemos como el libro de Lucas. Y Lucas agregó un componente enfático que la cultura no tenía en ese momento, y es que empieza a hablar de las mujeres. Y ahí se dan muchos milagros de Jesús en mujeres, ¿verdad? Sobre todo la mujer que tenía el flujo de sangre, entre otros casos que léanlo. Pero léanse Lucas, porque es el compendio de una investigación científica. Lucas es el único que habla de estas cosas que voy a decir ahora en la historia que ustedes tienen que imaginarse. Así que empieza a hablarle, le cuenta 3 historias. Le dice: le voy a contar una historia. Había una vez una moneda que se perdió. Él cuenta la moneda perdida en Lucas 15. Pero luego dice: ahora le voy a contar otra historia. Y cuenta la historia de la oveja perdida. Y después dice, la historia dice, o el texto dice, y para el colmo le cuenta una tercera historia. Ahí mismo, breve, de pocos versículos. Todo se da en 32 versículos. Y dice: ahora le voy a contar una historia de un hijo perdido. Y esa es en la que yo me voy a basar para que ustedes se la imaginen. Bien, así que levanten su mano derecha, por favor. Levántenla y digan: yo me voy a imaginar la historia. Y cuando llegue a casa voy a leer Lucas 15. Y subrayen completo. Muy bien. No leen nada más los versículos de la historia, ¿verdad? Voy a hablar de esa historia del hijo perdido. Sin embargo,
que está en Lucas 15, versículo 11 en adelante. Pero cuando él le cuenta las tres cosas, hay como un hilo conductor entre la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Miren cómo yo lo divido. Hubo algo que se apreciaba, que yo quería, se me pierde, salgo a buscarlo, lo encuentro y celebro que lo encontré. ¿Vieron cómo resumí las tres historias? Así de breve. Ahora, ¿cuál es la historia que yo quiero leer acá? Yo voy a ir a Lucas 15, está también dentro del texto, dentro de las imágenes. Permítame ver. Aquí está. Bueno, Lucas 15, parábola del hijo perdido. La ayuda visual me va aquí a completar mientras yo me aferro al texto aquí. Dice: para ilustrar mejor la enseñanza, ya saben que era la enseñanza de la moneda perdida y de la oveja perdida. Para ilustrar mejor la enseñanza, Jesús les contó, entre paréntesis, a ese grupo de gente con un delivery inmenso, ¿verdad? Desde cristianos RT, gente que no creía, gente que estaba por creer y enfermos que querían un milagro, ¿verdad? Todo eso es la gente que lo seguía. Y dice el versículo 12, el hijo menor le dijo al padre, miren cómo comienza. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia. Yo no sé qué tono de voz le puedo poner a esto, voy a ser neutral, pero pudiera ser un hijo arrogante. Mira, ve acá. Los chelitos que tú me tienes que dar, no me lo des después de muerto, dámelo ahora. Yo tengo que gozar mi vida hoy. Yo no sé si se parece a alguno de los presentes, ¿verdad? Pero en una época de mi vida yo creo que se parecía a mí, aunque nunca me atreví a decirlo. Porque mi papá, yo le decía algo así y ustedes saben, ¿verdad? Pero este muchacho que habló con su papá y le dijo lo que voy a leer ahora, me hace pensar que este era un buen papá. Escuchaba, creaba un espacio de confianza, permitía libertad. Esa libertad que cantaron estas chicas aquí, ¿verdad? Él permitía esa libertad, amaba. Ese era su valor. Por eso me gustó la palabra de mi hijo. Una sola palabra y dijo amor, ¿verdad? Ayer hablaba con un amigo del mensaje, que él es también predicador en su congregación en Jarabacoa. Y cuando le conté la historia del hijo pródigo, me dijo: yo me identifico con el hijo. Y yo le dije: y yo me quiero identificar con el papá. Porque yo soy papá, ¿verdad? Él es papá, pero de 2 niñas pequeñas. Yo soy papá de 4 con un delivery impresionante, totalmente distinto los cuatro. Y además ahora soy abuelito y me ha permitido acompañar a muchos hombres en charlas hablando sobre la masculinidad. ¿Y por qué razón nosotros como papá estamos fallando? Porque yo confieso que como papá estoy fallando. O sea, y miren que yo tengo, mis principios vienen de la palabra de Dios. Pero yo interrumpí el texto por estos comentarios. Déjenme cerrar el paréntesis. Lo cerré, sigo leyendo el texto. Dice así: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Noten, le dio el dinero al que lo pidió y al que no lo pidió. Bien, el que no lo pidió es el mayor. El que se rebeló fue el segundo, el menor. De hecho, dicho sea de paso, revisen, papá presentes, ¿quién es el rebelde de la familia? Te garantizo que es el segundo. Esto está demostrado. Eso está demostrado científicamente. Hay libros que lo afirman, libros de psicología. Pues yo soy psicólogo, así que entiendo lo que estoy aquí señalando. El segundo se rebeló. El tercero, si hubiera un tercero, y el que tiene más de 2 hijos, verán que el tercer hijo es el que sabe negociar más. Es el que saca ventaja de todo ese, ¿verdad? Yo tengo un chiquito negociador, digo de 23 años ya, pero es el negociador y bueno, digo yo, no, yo me río. La ciencia no se equivoca, así que dice, sigo leyendo el texto de nuevo. Así que entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Dice el verso 13, pocos días después, no sabemos si fueron 3 días, una semana, uno no sabe, pero eran pocos días después. Dice, pocos días después, el hijo menor, tenía que ser, y empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y dice el verso, miren la foto ahí que pude encontrar, ¿verdad? Él estaba ahí disfrutando, con buenas amigas parece. Sigue diciendo acá, a ver, me perdí en la línea. El joven, y él comenzó
me pasé por estar comentando. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo. O sea, él estaba en el campo de un campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos, que parecían buenas, le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Ese comió basura, por lo que yo veo. Ese comió basura. Por aquí viene lo hermoso de todo, de este hijo rebelde. Cuando finalmente entró en razón, no sé si les pasa, finalmente uno piensa, ¿verdad? Uno dice, ¿ustedes saben cuál es el mejor lugar para hacer un cambio en la vida? Cuando uno lo ha perdido todo. Cuando se muestra vulnerable, que no tiene nada, desacreditado, con la reputación pisoteada, frente a la posilga o con un hedor enorme, que tú no te lo puedes imaginar. Se le están imaginando, ¿verdad? Ahí está la ayuda visual del chico sentado, pero ahí faltan los cerdos y faltan las moscas volando. Me imagino que el hedor, y cuando él caminaba olía a eso. Pues yo no sé por qué, porque uno huele, ¿verdad?, a esas cosas. No sé si es a mí nada más, pero si yo estoy en un lugar donde hay un mal olor, yo sí salgo y yo siento que el olor va detrás de mí. No sé, me pasa. Ahora, cuando finalmente entró en razón, por fin se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames, o me llamen en plural, de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Pero aquí viene otra cosa más hermosa, ojalá poder leerlo. Es que estos temas como que me tocan profundamente. Dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hasta donde su hijo lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, él había ensayado la conversación, ¿se acuerdan? Me levantara y le diría a mi padre, tata. Ahí viene y repite ese discurso de elevator pitch que hacen los publicistas para convencer en ventas a alguien. Lo ensayé, 2 líneas nada más, pero vendo con esas 2 líneas. Y él dice, cuando su papá lo abraza y lo besa y él no lo deja ni hablar, entonces él dice: su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Así le dijo. Asumió la responsabilidad, ¿verdad? Eso hace la historia especial. La lectura sigue. Yo la voy a leer aquí. Ustedes no la van a ver en pantalla, pero yo la voy a leer aquí, pues no la agregué al texto, Y dice, porque uno tiene que saber qué pasó, porque tú me vas a decir, y tú me vas a dejar así en Babi, pero cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué? Pero aquí viene la otra parte. Dice: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes. O sea, el papá no le respondió. El papá no le dijo: sí, mi hijo, yo te perdono, yo sabía que tú ibas a regresar. De hecho, entre usted y yo, él sabía que iba a volver. Nosotros los papás, a mí me dijo un papá: no, mi hijo dijo, me voy, y se fue. Y después que se dio cuenta que había que pagar lavandería, comida, comprar gas, pagar electricidad, el agua, internet, volvió. Suena como cruel, ¿verdad? Suena cruel. Claro, esa historia de ese amigo no tiene que ver con esta, porque el papá no era creyente. Por eso le tiró en cara lo que el hijo sabía que le iba a faltar. Pero este hombre no. Este hombre sí sabía que su hijo iba a gastar el dinero y que iba a regresar. Por eso lo esperaba siempre afuera. Noten que él decía, él estaba en el camino mirando a ver si esa silueta de esa persona que viene caminando se parece al caminar de mi hijo. Y cuando lo vio, en aquella época, si un hijo regresaba a la casa así solo, hasta piedra le tiraban, señores, los vecinos, porque no merecía volver. Pero el papá no esperó que eso pasara. Por eso corrió hasta donde él estaba, queriéndole decir: él es todavía merecedor de mi gracia. ¿Ven por qué esta historia, en lugar de llamarse el hijo pródigo, como es conocido, es mejor llamarla el Padre misericordioso?
que así fue como titulé el mensaje, el Padre Misericordioso. Y mi meta es seguir siendo un Padre misericordioso y animar a los papás presentes para que sean padres misericordiosos. Eso es lo que yo quisiera. Así que dice el Señor en el versículo 22, sin embargo su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Bien, vístanlo, quiere decir, denle un buen baño, quítenle esa ropa y pónganle ropa limpia por el hedor que traía, ¿verdad? Olía a pecado todavía. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Cada una de esas cosas tiene una simbología que tiene que ver con devolverle la dignidad al hijo, devolverle la libertad que representa las sandalias, porque lo iba a seguir amando con libertad, con las manos abiertas. Y además devolverle no solamente su identidad y la libertad, sino es como devolverle la autoridad de la familia con el anillo, que era lo que representaba como la autoridad familiar. Así que, pero aquí viene lo bueno, y dice, después que da esa orden, y sigue dando órdenes, maten al ternero que hemos engordado. Yo no sé ustedes, pero en el campo siempre había un puerquito que le daba mucha comida, mucha comida. Yo que iba mucho a campos y viví en campos, yo sé que siempre había un lechoncito esperando Navidad. Y tú no veías a nosotros chiquitos mirándolo. Mami, ¿está gordito? Sí, denle toda la comida. Ahí salía yo a buscar comida donde los amigos, y si tenían, antes se ponía una lata y ponen ahí la cáscara de plátano, lo que sobraba del arroz, y todo eso se lo comía el cerdo. Obviamente estaba así el cerdo gordito, ¿verdad? Estaba bien gordito. Así que ese cerdo que tenían guardado se lo dona al hijo para mátenlo y prepárenlo. Vamos a comer aquí. Pero no solamente vamos a beber, a comer, también dijo, hoy se bebe. Dijo así, ustedes verán que fue así. Dice, maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Oye, eso es grandioso, ¿eh? Y sigue diciendo, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero cuidado, la historia se complica. Porque el otro hijo, el mayor, que generalmente es el más obediente, ese es generalmente el que cuando se casa siempre va a visitar a papi y a mami todos los fines de semana. El mayor es el que representa más como los valores de la familia. Dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. El hijo no estaba ahí. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Usted se imagina que de repente tú te acercas a tu casa y tú ves como las luces de la discoteca. ¿Qué es lo que hay en casa? Y cuando hace así, oye una música y oye. Tú dices, pero tu cuquito está ahí también. No, espérate. No. Aquí pasa algo. ¿Qué es lo que pasa en mi casa que yo no lo sé? ¿Qué ocurre? Pues miren qué fue lo que pasó. Dice, mientras tanto, cuando llegó y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba por ahí. Ustedes saben que siempre aparece un chismoso, ¿verdad? Y el chismoso, la mejor definición de chismoso es una persona que no conoce los valores cristianos, que se entera de algo y cuando la cuenta le agrega un chin. Eso es. Entonces dice, aunque en este caso no le contó, pero la manera en que lo dijo, como que hay quiquilla en el sirviente. Y yo me imagino que él decía, ay, pero cuando se entere Manolito, el hermano mayor, ay, cuando se entere Manolo, yo que sabía lo que Manolo sentía por él, ¿verdad? Porque me imagino que se molestó con su hermano cuando dijo, dame los cuartos, me voy, punto. Y tú no te vas, no, yo me quedo con mi papá. Bueno, siempre hay uno que se queda, pero siempre hay uno que se va. Yo diría, valora lo que tienes, lo que se queda, pero sigue amando lo que se va, porque va a regresar. Bien, eso es lo que yo le diría como consejo. Y entonces dice, y preguntó a uno de los sirvientes qué es lo que pasaba. Y dice, oigan lo que dijo el sirviente, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado, celebrando porque llegó a salvo. ¿Verdad que ahí hay como un lodito ahí? Sazonó. Así. Hizo así y giró la carne, eso hizo. Y él creía que el hermano iba a ser agresivo, pero sin embargo, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Oye, a su casa no quiso entrar. No, yo no voy a entrar. Orgullo, ¿vieron? Orgullo. En pocas palabras, cuando hay motivos de celebración en una casa, siempre habrá motivos para que alguien no quiera celebrar. Siempre lo habrá. Y dijo,
Su padre salió, oye, tuvo que salir el papá a buscarlo porque no quiso entrar. Salió a buscarlo y le suplicó, o sea, no le dijo ven, entra, no fue una orden. Le rogó, mi hijo, por Dios, ven, entra. Me imagino yo que sería así. Pero él respondió, parece, yo agregaría como con cierto matiz también de sazón. Dijo, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para yo festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, o sea, ya no era su hermano, vieron, de que este hijo tuyo regresa, ven que hay, ¿verdad? Hay sazón ahí. Aquí no podemos decir las palabras que me imagino que dirían, ¿verdad? Pero dice, y cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Parece que eso fue lo que le dolió, mató el puerquito que yo tenía ahí. Eso fue, y él tenía su cocote por ahí con unos amigos. Dije, tengo un puerquito, llego a mi papá. Y de repente, ¿dónde está el puerquito? Tu hermano se lo está comiendo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y dice finalmente el 31, ya para cerrar la lectura y comenzar. Su padre le dijo, mira querido hijo, reafirmó su identidad, la del hijo mayor, ¿verdad? Mira querido, o sea, te amo, querido hijo. Al decirle hijo, le está diciendo, tú soy yo, tú eres yo soy tú, somos lo mismo. Y sigue diciéndole aquí, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Gloria a Dios por eso. Yo creo que siempre es bueno estar en contacto con enseñanzas como estas que me dice a mí, no sé si huélanse a ver, le huele a posilga, léanse a ver. Yo espero que no, ¿verdad? No, pero quiero decir, espero que la hayan visto en la historia, la cara, el hermano mirando por la ventana, diciendo, pero mire, están hablando, pero es verdad que era mi cerdito, fue a la posilga a ver el porquito, no lo encontró, pero lo que me acaban de contar es cierto, me imagino que pasó esto, ¿verdad? Pero no todos entienden lo que significa el amor y la misericordia. Y de hecho, en nuestra sociedad se habla del abuso que muchas veces uno es sometido cuando uno es buena persona. Cuando uno es noble, tranquilo, conciliador, respetuoso, centrado en valores. Generalmente hay otros que no ven eso muy bien y dicen, a este lo engaña cualquiera. Pero recuérdense que se trata de ser manso, no mensos. Bien, así que tenemos que aprender con cada cosa. Así que este papá, que quiero hacer más énfasis en él, la historia hace mucho énfasis en los dos hermanos, pero yo quiero hacer más énfasis en el papá. Incluso la historia no narra las características de personalidad del papá, no habla del carácter, pero lo que ocurre en la historia, tú puedes intuir que era un hombre que amaba a sus hijos. Y que Cristo, Jesús, cuando cuenta esta historia, lo que está tratando de decirles a la gente que les rodeaba, que era con el delivery gigantesco, era: necesitamos amarnos. Algo que se pierde, que es valioso, yo debo salir a buscarlo. Y cuando lo encuentre, entonces debo celebrar esto. Ese es el amor de Dios, incluso con nosotros. Él trató de decirle: Dios los ama a ustedes que son sus hijos así. Y muchos de ustedes son hijos pródigos también, que están frente a la posilga. Y cuando tú estés sin esperanza, lo que tienes que hacer es caer en razón, como este muchacho. Me levantaré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Declarando en esta afirmación que asumo la responsabilidad de mi decisión, porque cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Así que este era un hombre que amó con libertad y confianza, esperó con compasión, no con resentimiento, y tercero, restauró con dignidad, o sea, el perdón. Si me pasan la siguiente lámina, para que ahí está, no, bueno, sí, déjamela ahí. Fui yo que me adelanté. Yo creo que en este chico podemos ver el hijo rebelde que se nos va de maneras distintas, el que cuestiona las reglas, las normas. Y nosotros como padres, porque esto no es una labor de papá solamente, debo confesar que si no hubiera sido por mi esposa, yo me hubiera dado por vencido, de verdad. Pero esto es una labor de dos. Pero yo como hombre debo asumir mi rol.
Mi rol como hombre cristiano, que conozco el papá bíblico que Dios espera que yo sea. En pocas palabras, Él quiere que emulemos sus características de amor incondicional. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros aprendamos a amar de manera genuina, a ser misericordioso. Pero este chico exige su herencia y quiere los bienes, pero no quiere la relación. O sea, yo quiero los cuartos, pero ya tú no eres mi papá. Tú para allá, ya tú estás viejo, y yo para acá, yo tengo que disfrutar mi vida. Pudo haber sido el mensaje, ¿verdad? Segundo, representa la búsqueda de identidad fuera del hogar. Es muy común que pueda pasar esto, que nuestros hijos salgan al mundo, se conecten con el mundo. A nosotros nos duele más. ¿Saben por qué, hijos presentes? Esto es para los hijos ahora. Porque cuando ustedes son chicos, nosotros somos Superman para ti. Yo me acuerdo cuando pasaba por la torre del Banco Popular, mis hijos decían, es el banco de mi papá. Y yo me decía, wow, gloria a Dios. Visión, recibo. El banco de mi papá. Y si no tenía dinero porque la tarjeta me rebotó, ¡pah!, en ese momento de crisis que tenemos cualquiera, ¿verdad? Él decía, los hijos decían, y más con ese banco, ¿verdad? Los hijos decían, pero ve al cajero automático, ahí hay. Y yo, sí, yo sé que ahí hay dinero. El problema es que hay un tema ahí en la ecuación, despejando la ecuación, ¿verdad? ¿Cómo le digo a este chico que no tengo dinero ni en la cuenta? Que no tengo ni en qué caerme muerto, como dice uno, ¿verdad? Por eso a nosotros nos duele cuando un hijo ya adulto empieza a tomar decisiones que lastiman la imagen que nosotros tenemos de pequeños. Aunque nuestros hijos no son nuestros, porque he visto papás amar con tantos celos que no lo dejan ser ellos. Quieren elegirle la carrera que ellos quieren, la novia que él quiere, etcétera. No, por Dios, son adultos que tomen sus propias decisiones. Yo podré orientarlos y guiarlos en los valores que debe tener la mujer que tú eliges para ti. Eso sí puedo, pero yo no le puedo imponer a nadie. No es esta, es aquella. No, error grave. De hecho, en Efesios, el apóstol Pablo dice, miren, en Colosenses lo repite también, tengo la cita más adelante. Miren, no hagan molestar a sus hijos. La expresión que utiliza Reina Valera es esa traducción, no exasperéis a vuestros hijos, dice. Y la palabra exasperar, ¿saben qué significa? Habla estrictamente de un rol del hombre. O sea, usted, papá, no puede irrespetar a sus hijos, y mucho menos frente a sus amigos. Yo no quiero decir que yo no lo he hecho. Recuerden que yo comencé confesándome, no soy el papá perfecto. Yo recuerdo cada cosa que pasó en mi vida con mis hijos. Y de cada una de esas cosas negativas le pido perdón a Dios. Pero yo debo ser un papá ejemplar que disciplino con amor. No me impongo porque estoy exasperándolos, los estoy molestando. Señores, yo he visto padres que molestan intencionalmente a sus hijos y llegan incluso a botarlos de la casa. Pero también les voy a confesar algo, un secreto familiar. Yo le decía a mi esposa que mi mayor deseo en el tema de ahorros, nosotros compramos viviendas, ¿verdad? Llegamos a tener 3, acabamos de vender una de las 3 para comprar otra. Y yo decía, yo lo que quiero es tener un edificio que tenga ahí 4 apartamentos, así, de cada piso de un apartamento, así, donde vivan mis hijos, mis nietos en el segundo piso con sus padres, ¿verdad? En el tercer piso que vivan los varones y en el cuarto piso que viva la hembra, Valerie, ¿verdad? Decía yo. Y yo contando esto en la familia, creyendo que iba a decir, tú ve, a los hijos defendiéndome. Los 4 dijeron, ¿qué? No. Olvídate de esa vaina, olvídate. Señor, mire, yo me quedé, la mandíbula se me cayó así, como tuve que subírmela. Pero por Dios, mira, oye lo que yo pensaba. O sea que el exceso de protección les hace daño también. Hay que dejarlos libres. Los hijos no son nuestros, son hijos de Dios, hijos de la vida. Hay que dejarlos que vuelen, que cometan sus propios errores. Pero cultura caribeña, latinoamericana además, somos paternalistas y queremos que ya siendo adultos sigan a nuestro lado. Y yo creo que muchas veces donde he visto fallas en mí ha sido en la codependencia que he generado con mis hijos. Y eso no es sano emocionalmente.
Los terapeutas aquí presentes lo saben. No es sano emocionalmente. Habla de oportunidades que yo tengo y heridas de mi pasado que estoy yo tratando de incluirlos en mis decisiones y en mis planes a futuro con mis hijos. Después lo entendí. Por eso abrazo a mis nietos, besito, ¡ah! Pero cuando yo estoy agotado, uno llama por teléfono yo le digo a mi esposa, mira, llama a Nicole. Y ella llama, mira, venga a buscar a tu muchacho. Y ya, ¿verdad? Se ensucian, se bañan en su casa. No me voy a fajar yo a bañar. Aunque ayer bañé al varón de los nietos, lo bañé. O sea, pasa algo, ven. O sea, hay que ayudarlos a que también se desarrollen. Pero esa codependencia es muy común en papás, sobre todo en papás, que sueñan con tener la familia unida todo el tiempo. Ay, Hollywood, ¿verdad? Hollywood ha hecho tanto daño. Y fueron felices por siempre. No, la Biblia no dice eso. La Biblia habla de muchos desafíos que vamos a tener. ¿Hasta cuándo? Y lo dice Filipenses, el libro de Filipenses 1:6, hasta la venida de Cristo. Hasta allá vamos a estar luchando nosotros. Así que a veces tú tienes que tocar fondo para poder mirar hacia arriba. Eso es lo que me enseña esta historia. Tú tienes que tocar fondo para poder mirar hacia arriba. Yo creo que la rebeldía nos coloca frente a la cara de nuestro maestro, del Señor. Cuento una historia, pues ya se me fue el tiempo y voy a ir finalizando. He saltado un par de cositas, perdón porque me pasé. Había una vez una historia, imagínensela también, ¿de acuerdo? Había un redil y en la pared del redil, en una parte del redil había un hoyo, había un hueco en la verja. Así que las ovejas estaban ahí dentro. Muchas miraban el hueco y no salían, pero una oveja miró el hueco. ¿Y qué creen ustedes que hizo? Cruzó la cerca, miró para otro lado, miró al resto, para que salgan, ¿verdad? No salieron y se fue a vivir su vida. Allá la persiguieron los lobos, se salvó de casualidad, se cayó dentro de un río, casi se ahoga, estaba herida, lastimada, y vino gritando y cojeando de nuevo. Entró por el hueco y por más que insistieron los vecinos para que ese pastor de esas ovejas tapara el hoyo, él nunca más lo tapó, lo dejó abierto. Ahí finaliza mi historia. Al buen entendedor pocas palabras bastan. Necesitamos dar libertad para que ellos tengan sus propias experiencias y puedan acumular sus propias vivencias y entonces empezar a aplicar los valores que aprendieron de mí. Pero yo como papá debo asegurarme que tengo los valores cristianos en la educación, los valores cristianos. Y esto no fue un tema solo de este caso de la historia que acabamos de leer. No fue solo de esta historia. ¿Saben por qué? Porque les cuento que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de esto. Hay un versículo bíblico, si me lo colocan por favor en pantalla. Ahí está, en Deuteronomio. Moisés, que escribió el Pentateuco, también escribió este libro. Y Dios les reveló las cosas que él tenía que escribir. Y mire lo que dice allí. Debes, hablando con el pueblo, ¿verdad? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos. Hoy te entrego, repíteselo a tus hijos una y otra vez hasta que ellos en sus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Y dentro de los 10 mandamientos hay uno que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Así que yo creo que si en 10 cosas que él le dice al pueblo de Israel para disciplinarlos, no cumplimos con esta, que además es privilegiada. Oye lo que dice: para que te vaya bien. Un hijo, y lo he visto, y en mi caso se me dio, un hijo que honra a sus padres siempre le va a ir bien. Alguien podrá decir: tú sí eres un hombre de buena suerte. Oye, pero es que tú tienes un ángel que te cuida. Te podrá decir eso, y tú tienes que dar gloria a Dios, porque tal vez no sean ángeles, pero yo sé que el Señor está contigo avanzando y Dios te va a seguir proveyendo. Y siempre es bueno y oportuno empezar a pedir perdón. ¿Le puedes avanzar, por favor? Siempre es bueno y oportuno. Pero yo tengo aquí el control y no me di cuenta. ¿Ustedes vieron?
Perdón, chicos. Mira cómo me hizo. Ya lo entiendo, perdón. Ven, que a veces tenemos el control en nuestras manos y le damos el control a otro. Bien, hasta pegó. Eso fue intencional, era para ver si estaban atentos. ¿Está bien? Muchas veces nos pasa, creemos que tenemos el control, pero el control se lo estamos dando a otro y realmente tenemos el control. Así que un papá bíblico es un guía y un modelo, es un discipulador, es un disciplinador con sus hijos, intercesor, porque tienes que orar por tus hijos siempre, y tiene que ser el proveedor también de tus hijos. Un padre que no cumple con estos 5 puntos no está cumpliendo el rol bíblico de lo que se espera de un papá. Así que mi consejo: papá, abraza antes de corregir. Bien, es como cuando voy a hablar con mi esposa un tema crucial. Lo primero que tengo que hacer es orar. Yo no puedo orar mientras esté hablando con ella, o hablando y, ay Señor, ayúdame, calle esa boca, repríndelo. No, yo no puedo. Yo tengo que orar varios días antes de esa conversación. Ven, no durante la conversación. Así que antes de corregir a tus hijos, no espera el momento que tú lo tengas enfrente para orar. Tienes que orar antes. Señor, pongo mis hijos en tus manos. Yo bendigo a mis hijos todos los días, y siempre que me despido digo, Dios te bendiga, asegurándome que salen con la bendición de papá, ¿verdad? Cumpliendo mi rol masculino como líder de la familia. Así que permite el crecimiento de tus hijos. Ellos tienen que crecer incluso a través del error, y el error es un gran maestro. Un gran maestro. Dice un autor: caminé 4 esquinas con la alegría. Habló durante todo el camino y no aprendí nada. Caminé solo 1 cuadra con el dolor. No abrió su boca durante el trayecto. ¿Y cuánto aprendí? El maestro es un tremendo, el error, el dolor es un tremendo maestro en nuestras vidas. Por eso, alaba a Dios cuando tú ves a tus hijos pasando trabajo económicamente. Gloria a Dios, gloria. Tú lo estás enseñando, Señor, yo sé que sí. Cuando tú abres la nevera, uno va a la casa y se mete y abre la nevera, ¿verdad? Los papás tienden a hacer eso. No sé si soy yo nada más que lo hago, pero yo, las pocas veces que he abierto la nevera, yo chequeo y hago así como tipo Schwarzenegger, y escaneo de una vez. Yo escaneo la nevera y ya yo sé, ¿verdad? Así que muchas veces, si tú ves carencias, quédate callado, espera y ora. Bien, espera, antes de meter la mano, porque en algún momento lo he hecho, lo hemos hecho, mi esposa y yo. Yo creo que permite que crezcan. Si tú no los dejas crecer, va a ser peor. Déjalos que crezcan. Tercero, valida la identidad de ellos. Siguen siendo tus hijos aunque cometan errores. Bien, aunque cometan errores, tú podrás odiar el pecado que tienen, el hedor que tienes. Lo odias, pero es tu hijo. Y eso es grande. Eso significa tanto delante de Dios. Ese es el vínculo familiar que tú no puedes romperlo como papá. Si lo rompen ellos, no lo rompas tú. Así que por más que un hijo te haya ofendido, sigue siendo tu hijo. Y si tú eres un hijo y quieres probar si eso es cierto y estás alejado de tus papás, hoy domingo ve allá. No vaya después al cementerio, de que ahora en la tumba, ay, mi papá, perdón. No, eso para mí es hipocresía. Eso es práctica farisea para mí. Y lo he hecho, yo lo he hecho, pero yo hablaba con mi papá antes de que muriera. Mis 2 padres murieron. Pero si tú tienes tus papás vivos y quieres ver si esto es verdad, que el vínculo se mantiene activo, acércate a tu papá hoy. Ven y habla con él. Por lo menos llévale una botella de vino, no sé, cualquier cosa. Y el domingo que viene también tienes que honrarlo, porque en la medida que tú lo honras, entonces Dios va a ver eso y va a decir: el mandamiento con promesa, honrarás a tus padres y tus días se alargarán y te irá bien. Eso es lo que yo quiero, que me vaya muy bien. Yo nací en un batey de haitianos en San Pedro de Macorís, en serio, en una pobreza espantosa. Vine aquí a la capital en plena revolución del 65, chiquito, un bebé. Así que pasó de 60 años, como ya saben, ¿verdad? Y déjeme decirle que yo no tuve la mejor condición. Para yo poder pagar la universidad, yo tuve que trabajar. Así que mi carrera, que era la medicina, no la pude elegir porque no permite trabajar, porque es muy intensa.
Así que lo que hice fue que me metí en psicología, porque mi propósito era ser psiquiatra. Pero no soy psiquiatra, pero soy psicólogo, y de eso he creado mi patrimonio y de las bendiciones que Dios me ha dado y el cuidado que Él ha tenido con mi vida. Y yo miro hacia atrás y veo aquella escasez y veo todo lo que ha pasado de aquel momento hasta hoy, y yo veo la mano de Dios en ese camino, bendiciéndome y proveyéndome, porque yo llegué a ser, mi papá se convirtió porque yo le prediqué el evangelio. Yo empecé los primeros 20 años de la iglesia, fue con la Biblia que mi mamá usó cuando era jovencita, que yo la tenía y no la quería soltar. Yo creo que fui buen hijo, y las pocas veces que le pregunté, había lágrimas en sus ojos de la alegría y el orgullo que sentían conmigo. Cuando me veían a mí en televisión, en un programa de radio, o miraban fotos en la prensa mía, mi mamá las recortaba y las guardaba. Y yo, ¿para qué hace eso? Yo no hago eso. Pero esa es una madre, ¿verdad? Ese es un papá, y que habla orgulloso de su hijo donde quiera que va. Y mucha gente me decía, ¿conocí a tu papá? Yo dije, uy, no me digas, ¿qué te dijo? Muchacho, ese hombre habló bien de ti, que yo creía que tú eras un santo. Tú tienes una aureola aquí. Tú tienes una aureola, lo cual me hace ver que eran indicadores que me dicen que fui buen hijo, ¿verdad? Y yo quiero transmitir mis valores a mis hijos. Ya lo transmití, son todos mayores de edad, todos son profesionales. Y yo quiero también ver a mis nietos algún día. Cuando vi aquí al hijo de JJ dando la introducción ahorita, yo dije, así quiero yo un día ser pastor, y que mis hijos, uno de mis hijos se pare a dar la bienvenida al culto y se retire, y que otro de mis hijos esté aquí cantando, y tener a otro hijo tocando la batería. Yo como que sueño con algo así, ¿verdad? Tal vez no lo vea en ese formato, pero siempre los voy a ver alabando a Dios. Por eso doy gracias al Señor de que las oraciones mías y de mi esposa se han cumplido, porque siempre queríamos que los 4 estuvieran aquí en la iglesia, y aquí están en el círculo los 4. O sea, gloria al Señor, ¿verdad? Aquí están los 4. Y déjeme decirle, ya cerrando, para cerrar, quiero citar un texto en Malaquías, Antiguo Testamento, porque uno tiene que interpretar el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, y Cristo es nuestro Padre. Él nos adoptó como sus hijos, ¿sí? Podemos entrar al trono de la gracia y arrepentirnos, y Él siempre nos va a recibir. Porque esta historia del hijo pródigo, más bien el papá misericordioso, no nos enseña solo el modelo de paternidad que Dios quiere que tengamos, sino el canal para comunicarnos con Él. Así que hijitos míos, si tú pecaste, abogado tenemos para con Dios. Tenemos quien nos defienda. Tenemos entrada a la gracia del Padre. Eso es lo grandioso, que Él nos recibe para recobrar el vínculo que teníamos con Él de padre a hijo. Eso es. Pero en Malaquías, que vivía en la época de Nehemías, Esdras, estaban todavía esclavos en uno de los grandes imperios del momento. Malaquías habla con todos ellos y dice, oye lo que le dice a la gente, profetizando. Él estaba en Judá, se dividió en 2 el reinado, ¿verdad? Así que él estaba en la parte de Judá predicando o profetizando. Él dijo, miren, les envió al profeta Elías. Le está recordando la historia de Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones, o sea, las de Elías, harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Wow, parece ser que el poder de esa profecía venía de que hijos y padres necesitamos reconciliarnos los unos con los otros para que venga armonía a esta familia, para que desaparezcan los problemas de raíz. Vendrán otros. Eso va a ser imposible evitarlos, pero con cada dificultad Dios te está perfeccionando en el vínculo perfecto de padre e hijo. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Yo quisiera algún día ser como este papá. Vamos a poner la frase final, la última lámina ya, la última, y ahí sí ya cierro. Ahí está. En un mundo donde muchos buscan ser exitosos, Dios sigue buscando hijos que vuelvan a casa, y también busca a padres que estén dispuestos a correr para abrazarlos cuando ellos lleguen. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oremos a Dios?
Padre Celestial, yo te quiero dar gracias esta mañana, Señor. Gracias. Alabo tu nombre, mi Dios, y reconozco que tú eres el Padre perfecto, que tú preparas cada circunstancia para que nos acerque a ti. Cada crisis en la vida privada nuestra nos ha hecho mirar el cielo y sentir tu presencia en valles de sombras de muerte, como dice el pastor en el Salmo 23. Así nos sentimos aquí, Padre, a punto de celebrar el Día del Padre el próximo domingo en nuestro país. Ayúdanos a celebrar reencuentros, vínculos sanados, que el amor, Señor, esté permeando toda la familia, que sea el valor de todos los valores, y el amor incluye pedir perdón. Señor, danos fuerzas para acercarnos a pedir perdón, a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No ha sido un pecado solo contigo, también es un pecado con Dios. Ayúdanos a decirlos y danos fuerzas para regresar a casa, porque todos los caminos a través del dolor conducen a volver a casa. Gracias por esa misericordia, Señor. Te amamos, Padre, te amamos. Ahora mira, Padre, lo que queda sembrada en las vidas de los papás aquí presentes, y también en las vidas de todos los hijos aquí presentes, porque todos son hijos de un padre. Muchos de ellos no tienen a su papá aquí en este plano terrenal, Señor, pero la mayoría tiene sus papás aquí. Ayúdanos, Señor, a honrar la memoria de nuestros padres que no están presentes porque fueron contigo. Pero ayúdanos también a amar y a honrar también a los papás que tenemos aquí presentes, Padre. Gracias, gracias, Señor. Te alabo, Señor. Te glorifico. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias.